Este instante, como le había adelantado, está el consejero Murayama en el estudio. Ciro, ¿cómo estás? Leonardo, encantado de estar en tu espacio. Muy buenas ¿A ti te noches. gusta Brassens? Sí, me encanta. ¿Quieres que hablemos de música o hablamos del Plan B o hablamos de la democracia en México? Me gustaría hablar de música, pero quizá hay prioridades. Oye, tengo aquí el comunicado conjunto del presidente Biden en estos momentos en Costa Rica. Está llevándose a cabo esta cumbre sobre la democracia, un tema que a la potencia preocupa. Y en términos generales, si uno se acerca a las librerías, al debate político en el mundo, se ve que hay pues una preocupación por el estado de la democracia. ¿Tú sientes que en nuestro país ese tema se le está dando, o a ese tema se le está dando la relevancia que merece, Ciro? Sí, creo que las marchas del 13 de noviembre, del 26 de febrero, demuestran que hay una preocupación de la ciudadanía que trascendió los circuitos académicos, de quienes estudian la democracia y están leyendo textos que se publican en otros países, porque en efecto el mundo está viviendo horas de fragilidad de las democracias, de retroceso en libertades y derechos políticos, países, naciones que eran democráticas, esto es, que permitían el equilibrio de poderes, el poder acotado, la celebración de elecciones limpias, ahora ya no lo tienen, es el caso de Nicaragua, de Venezuela, de El Salvador en nuestro continente. Corrió ese riesgo Estados Unidos, Brasil y en otros países, Turquía, Polonia, Hungría, Filipinas, pues son países donde se está cada vez más limitando la posibilidad de disentir, de ejercer las libertades políticas básicas, el derecho a la libre organización, a la manifestación de las ideas, la libertad de prensa. Y en México vemos también una serie de ataques al ecosistema democrático y bueno, pues este problema del mundo no nos es ajeno y por lo mismo es muy importante que nosotros con los recursos que tenemos como sociedad tratemos de preservar aquello que tanto nos costó construir en las últimas décadas. Uno de los primeros, efectivamente, desafíos, tú escribiste un libro que se llama La democracia a prueba. A las democracias se les acecha la vuelta de la esquina, el peligro de los retrocesos autoritarios, modificando las reglas desde el poder, dándole o quitándole a los órganos electorales la musculatura que deben tener para arbitrar, simple y llanamente para arbitrar, Ciro. Sí, creo que uno de los puntos de no retorno en la destrucción de las democracias puede ser la captura del árbitro electoral y con eso la imposibilidad de celebrar elecciones donde quien gobierna pueda perder el poder. O sea, que sean competitivas. Así es. Porque en este país tuvimos elecciones muchos años. Tuvimos elecciones, pero no eran ni genuinas ni libres, como ahora lo establece la Constitución. Eran elecciones donde no había certeza en el padrón electoral, en los derechos de las oposiciones, en las garantías a la ciudadanía, pero todos sabíamos quién iba a ganar la elección. Hoy, afortunadamente, estamos en una situación completamente distinta. Hay certeza en el padrón, en el procedimiento, en las garantías a todo el mundo y hay una gran incertidumbre. ¿Quién va a ganar cada votación? Es la única incertidumbre legítima en democracia. Eso nos permitió deshacernos del partido hegemónico. Estamos en una era de alternancia altísima. Fíjate, en los 9 años que lleva el INE existiendo, nos ha tocado organizar, coorganizar 56 elecciones a gubernaturas. Prácticamente le hemos dado la vuelta a todo el país 2 veces, eligiendo al Poder Ejecutivo. Y de esas 56 elecciones, en 39, es decir, el 70%, han ganado candidatos opositores. Eso no había pasado en nuestra historia. Es mucho más fácil de las alternancias, que los gobiernos pierdan elecciones a que las ganen. Eso quiere decir que la gente está usando su voto como un voto de castigo, se está deshaciendo de gobiernos que no les satisfacen de manera pacífica, institucional, democrática, y esa es la constatación de que no son los gobiernos los que tienen la sartén por el mango y los que controlan las elecciones, sino que es la ciudadanía en libertad. Pues esa es una
demostración de que nuestro sistema electoral funciona bien, permite que opere aquella definición, si quieres, minimalista de Popper sobre la democracia, que es ese sistema que nos permite deshacernos de malos gobiernos sin derramamiento de sangre. Claro. Pues eso está ocurriendo una y otra vez en México. Lo paradójico es que mientras nuestro sistema electoral funciona bien, ha permitido triunfos y derrotas de todo el espectro político, sea la prioridad del gobierno desmontar estas reglas y estas instituciones democráticas que le permitieron justamente con toda legitimidad llegar al poder. Que ya salió, pues que no era el plan B, sino el C, lo que le preocupa al presidente. Pues se puede capturar al órgano electoral, pues se le puede asfixiar presupuestalmente y se le puede amputar, como propone el plan B, decir, bueno, pues vamos a dejar un órgano electoral que no tenga las capacidades de desahogar buena parte de lo que son sus tareas cotidianas, ¿sí o no? Mira, Leonardo, tan se puede que ya ocurría en México, es decir, nosotros venimos de una historia donde la gente podía ser excluida de la lista de votantes del padrón electoral si se intuía que tenía alguna preferencia distinta a la del oficialismo, entonces los ciudadanos no encontraban su casilla, lo que se llamaba el ratón loco, los ciudadanos rasurados del padrón. Los más jóvenes se preguntarán qué es eso, ¿no? No había control justamente con una credencial para votar con fotografía y entonces había quienes votaban varias veces, el carrusel, había la organización de desayunos para en las colonias populares llevar a la gente de una casilla a otra votando varias veces, rellenar urnas, la operación tamal, que las urnas estuvieran rellenas desde antes de empezar, las urnas embarazadas, toda esa picaresca del autoritarismo existió en México y la edificación de un árbitro profesional independiente justamente acabó con eso y permite que las elecciones no sean una simulación, sino un ejercicio legítimo donde la autoridad electoral en cada casilla, en cada célula de una elección sean ciudadanos sorteados y capacitados por el INE, vigilados por los partidos políticos, los vecinos de los electores, los que instalan la casilla, reciben al votante, cuentan los sufragios, llenan de su puño y letra las Damos por hecho reglas. Que todo eso va a funcionar. Eso pero puede se un día dice dejar rápido, de funcionar, ¿no? Apenas lleva poco más de 20 años funcionando. En 2 siglos de historia de México como nación independiente, es apenas en las últimas 2 décadas, es decir, la 10ª parte de nuestra historia en que hemos tenido elecciones genuinamente democráticas. Eso demuestra que nos costó mucho trabajo, que la democracia no era la condición natural de nuestro país y que por lo mismo hay que cuidar mucho. Es una construcción delicada, que las cosas hay que hacerlas. Yo suelo decir que es una proeza administrativa en un país donde pues custodiar los recintos del Instituto Nacional de Migración es tan complicado, donde gestionar aeropuertos se vuelve un problema casi titánico para un gobierno. Es decir, organizar elecciones pues no solamente es una cuestión de vocación democrática, administrativamente tiene una complejidad y hay funcionarios, hay un cuerpo que garantiza que todo eso ocurra, ¿no? Mira, cuando nosotros cada que nos llaman a las urnas encontramos una casilla cerca de nuestra casa con nuestros vecinos esperándonos con boletas infalsificables, el listado nominal donde checan que seamos nosotros con nuestra credencial para votar y así se celebre la elección, pues no es fruto de la casualidad ni de un milagro que incluso en las zonas más complicadas, con mayor inseguridad, haya casillas. ¿A qué se debe? Entre otras cosas, a que hay una estructura del INE permanente en 300 juntas ejecutivas distritales en todo el país que hacen un trabajo día tras día, no solo cuando ocurre la jornada electoral. Yo alguna vez estaba en Guerrero, por ejemplo, con nuestra estructura y me decía el delegado, consejero, ¿por qué no subimos aquí a la montaña? Va a ver que a un lado de la carretera están los plantíos de amapola. Y le digo, ¿cómo puedes entrar? Ay, qué difícil, si el ejército no lo consigue con facilidad. Dice, a ver, consejero, es que nosotros subimos con el módulo móvil de credencialización porque todas esas comunidades necesitan su credencial para votar y ellos nos dejan entrar. Y entonces, cuando hay elecciones, nos permiten regresar
contratar a gente de los pueblos como capacitadores electorales, saben que nosotros no somos la policía, no estamos reprimiendo, no nos interesa nada, salvo instalar casillas. Bueno, ese conocimiento, esa gente que incluso sabe con quién hay que hablar, que conoce palmo a palmo el territorio, es a la que el Plan B quería despedir y desaparecer por ser una burocracia dorada. ¿Dorada por qué? Es un cuerpo profesional de gente que permite el ejercicio de derechos políticos. Déjame hacerte una pregunta simplona. O sea, el que redactó el Plan B maneja una camioneta que vale lo que a ti te dieron por liquidación. Y le llaman la cantidad de 1.700.000, ¿no? 1.600.000. Eso vale la Suburban blindada que maneja Horacio Duarte. Te pregunto, ¿no te duele que te digan eso? Tú que le has servido a la República todo este tiempo. Pues decir, oiga, uno me acaba... están discutiendo hasta mi liquidación. Uno acaba un poco saturado. La verdad es que el nivel de discusión que ahora tenemos en el INE, que esta herradura de la democracia siempre fue como muy ejemplar en términos de discusión. Desde el nacimiento, en los primeros años 90, se sentó ahí gente de primerísimo nivel, los grandes políticos de los partidos más importantes, un Jorge Carpizo, un Muñoz Ledo, Ruiz Massieu, en fin, tú los veías argumentando, discutiendo, y ahora nos mandan gente que parece que su objetivo es insultar, ofender, porque eso les hará visibles ante el poderoso y conseguirán una candidatura a cambio de llenar de lodo el debate político. Entonces, pues sí, es hasta cierto punto desgastante. Eso, como si fuera pecaminoso, decir, oiga, pues yo recibo una retribución y una liquidación como cualquier persona que haga su trabajo. Los que nos llegan a insultar, uno los ve que se baja de unos Audis, de unos BMWs y dices, ¿de dónde sacarán tanto dinero? Eso, uno se lo imagina, y nos llegan a insultar como si fuéramos... Su camioneta vale mi liquidación, le podrías decir eso. No se preocupe más. Ya vi que a uno de ellos lo mandaste a que revisara su certificado primario. ¿Qué es lo que les duele tanto de Ciro Murayama? Porque finalmente pues has cumplido tu función con tu país, con tu república, con la vocación democrática, pero has sido objeto de una fricción y un golpeteo en lo personal muy fuerte, Ciro. Bueno, yo creo que ha sido, por un lado, una estrategia, porque es más fácil atacar a una persona y con eso pretender debilitar a la institución para la que esta persona trabaja. Pero te pregunto, son 11, dices, ¿por qué conmigo? Sí, ¿no? Bueno, quizá porque uno puede ser un poco más... vocal. Así es, pero también creo que les molesta que pues yo me formé en un movimiento estudiantil donde coincidía mucha gente que hoy está en el gobierno, el movimiento estudiantil del CEU en los años 80, eran mis compañeros Claudia Sheinbaum, Martí Batres, en fin. Yo nunca milité en el PRI, nunca he trabajado para ningún gobierno, soy profesor de la Facultad de Economía, reivindico una política fiscal redistributiva, una política genuinamente de izquierda, democrática, y creo que el que uno tenga esa trayectoria de vida, que no haya estado metido en gobiernos, sido parte de grupos vinculados a la corrupción y al poder, pues les hace mucho ruido porque quisieran que uno se doblegara, porque ellos están acostumbrados a atacar a gente. Ciro, tú eres de los nuestros, ¿por qué? No, bueno, tú deberías de ser de los nuestros, o ya que no eres de los nuestros, como no tenemos por dónde golpearte, pues te inventamos cosas, ¿no? Pero bueno, nuestro papel, nuestro desempeño en el INE ocurrió en unos años en donde teníamos de dos. Para ser discretos y librar los ataques teníamos que haber cedido la autonomía, haber callado y dejado pasar cosas que era inaceptable que pasaran. Las conductas de Salgado Macedonio, el fideicomiso dizque para apoyar a los damnificados del sismo, el intento de sobrerepresentación por encima de la Constitución, ¿qué pesó más? Que no viéramos las firmas de muertos en la revocación de mandato, que calláramos 17,000 muertos, imagínate, ¿no? Oye, entonces, pero ¿qué pesó más? El tema de la sobrerepresentación, que entiendo que le irritó enormemente, pues a ver, el INE se está arrogando cuestiones del legislativo, o que no haya pasado la candidatura de Félix Salgado.
Mira, este segundo punto, lo de Salgado Macedonio, haciendo un recuento, creo que sí generó mucha ira porque fue la primera derrota total de una pretensión del presidente. Fue la primera vez que alguien le dijo no y que un tribunal confirmó que no. Ahora lo empezamos a ver con más frecuencia con lo que está haciendo la Corte, pero la primera derrota jurídica total, porque ya no tuvo a quién presionar, cómo modificar las cosas, fue cuando el INE dijo, como hicieron precampaña y no rindieron cuentas, estas candidaturas no avanzan, y el Tribunal Electoral, que tiene la última palabra, lo confirmó, ahí se desató parte de la ira. E incluso creo que fue un momento... ¿Eso explica la reforma constitucional, el plan B y hasta el C? No, creo que fue un momento, uno de muchos, es decir, no creo que haya sido una sola determinación. Porque lo que pasa... va y viene la argumentación, ¿no? Te endosan a ti que si en el 2006 firmaste un desplegado, hay que dejar memoria, ¿no? Sí, recordar yo era era profesor de la UNAM, no tenía ningún cargo público, vimos lo que estaba pasando y dijimos, oiga, respetemos las instituciones de la democracia y que se resuelvan todas las impugnaciones, pero no vemos ninguna prueba de fraude. Nunca dijimos que estábamos en contra del recuento total de votos, fuimos cerca de 200 personas firmando ese desplegado y el presidente desde entonces no tiene ninguna consideración hacia mí, tampoco se la pido, pero fíjate lo que molestó el que un profesor universitario no se haya sumado a lo que él quería. Es decir, esta pretensión... ¿Qué era la construcción de la posverdad, que es parte de lo que tratas en el libro? Bueno. O sea, en 2006 hubo un fraude electoral y lo han, digamos, es la versión del presidente, y lo han convertido en un elemento de posverdad. Sí, el que no esté de acuerdo... Así es, ya pasaron 17 años y no ha habido una sola prueba de esa afirmación que dio el presidente. Lo sigue construyendo en el debate público. Bueno, repite mentira tras mentira. Y además con una facilidad. Los últimos días yo veía los ataques a Edmundo Jacobo, al secretario ejecutivo del INE, diciendo, es que ese señor lleva 30 años en el INE. Oye, hace menos de 30 años él era rector de la UAM Azcapotzalco. Sí, claro. Era un trabajo público. Bueno, pues él borró la trayectoria de una persona, inventó que trabajaba en otro lado. Hoy lo volvió a tratar de racista y dijo, un señor que estudió, a ver, ¿en dónde? Allá en Turín, no sé qué. A ver, es un racista, probado. En fin, ya cuando uno se lleva así, sí le ha dolido. En fin, el ha dimitido, tú te vas en los próximos días. ¿Tú qué sientes que el INE le hace falta? Sigue siendo un órgano que tiene muchas capacidades organizativas, pero al mismo tiempo tiene que estar multando candidatos, partidos, todo lo demás. Es una función que sigue siendo muy complicada, ¿sí era? Complicadísima. El INE es una de las autoridades, si vemos los diseños en el mundo de autoridad electoral, de las que más sobrecargadas tienen sus tareas, pero eso se debe a nuestra historia. Y la verdad es que el diseño de nuestro sistema electoral, pues no lo hizo alguien en un respirador pensando cuál sería el modelo más bonito. Es más bien fruto de una evolución en el sentido de ¿por qué esta planta tiene esas espinas? Pues no es por una razón estética, es porque si no tenía esas espinas en su ecosistema, pues se lo iban a comer. Así es nuestro sistema electoral. ¿Por qué tenemos atribuciones que en otros países serían inimaginables? ¿Por qué tenemos que hacer el padrón en el INE? Porque el gobierno lo manipulaba. ¿Por qué hay que fiscalizar y trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal? Porque aquí se movía el dinero de manera ilegal para llevar a las campañas. ¿Por qué hay que monitorear la radio y la televisión? Bueno, porque hubo un momento en que los spots comprados y vendidos generaban inequidad en la contienda. Es decir, nuestro sistema electoral es fruto de... supervisar las encuestas, pero en algún momento los responsables hasta de eso. Así ¿no? es. Entonces, yo lo que creo es que en este momento, ya a unos meses de iniciar un proceso electoral complicadísimo, lo que conviene es ir a las elecciones con las reglas y las instituciones que nos han servido como sociedad, que están probadas y verificados una y otra vez. Hace años que no hay un conflicto postelectoral en México que venturosamente
no hay derramamiento de sangre por una elección. Lo curioso es que los que han ganado todas las elecciones son los que quieren el cambio. Así es, pero es un cambio, a diferencia de las otras reformas electorales, que no responde a un problema político real, no parten de un diagnóstico compartido y además no se construyó democráticamente. ¿Qué tenemos? Es una reforma desde el autoritarismo ilegal y para dañar además las garantías del juego limpio. Es una reforma no de la democratización, sino del autoritarismo. Venturosamente en este país tenemos una ciudadanía activa, movilizada, que defiende su derecho a elecciones limpias, unas autoridades electorales muy celosas de su autonomía. ¿Te esperabas ver a tanta gente en tantas ciudades? No, ha sido una de las grandes noticias que yo he visto de los procesos más encomiables. Me parece que el principal activo de la democracia mexicana, la reserva democrática, está en la ciudadanía, porque creo, viendo lo que ha pasado a lo largo de la historia en diferentes naciones, que cuando las democracias colapsan es porque también hay una gran apatía de la ciudadanía hacia ellas. No está ocurriendo en México. ¿Te acuerdas del último discurso de Obama, ¿no? Cuando gana Trump, decir, cuando los ciudadanos abandonan la defensa de la democracia, pueden ocurrir estas cosas. Incluso ellos que creían que el virus del autoritarismo y el populismo no pegaba en aquella sociedad. Leyendo las memorias de Sanguinete en Uruguay, cuando cerraron el Parlamento, nadie salió a protestar y después aquello era una dictadura. Bueno, John King tiene un magnífico libro que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que cuenta esa constante, una ciudadanía apática y desentendida de la cosa pública, desde la antigua Grecia hasta la República de Weimar, Austria, el siglo pasado, es decir, cómo colapsaron las democracias por una ciudadanía que le pareció que la democracia no era un asunto de ellas. En México no está pasando eso, tenemos una prensa, a pesar de los ataques que recibe todos los días, bastante crítica y libre, que está poniendo los asuntos incómodos al poder bajo la luz pública. Tenemos instituciones que defienden su autonomía. Que es el papel que debe cumplir la prensa, ¿no? No es ninguna cuestión pecaminosa. Es que, como una vez escuché decir, o es periodismo libre o no es periodismo, es propaganda del poder, ¿no? Sí, que es curioso que los liberales o los que se reputan como liberales no recuerden que ese es un fundamento. El poder debe ser controlado y distribuido entre el mayor número de individuos. Y la otra buena noticia, creo, es el desempeño del Poder Judicial. Hace unos días, un par de semanas, estuvo aquí en México Adam Chevrowski, ¿no? El profesor polaco que por cierto el Instituto de la Democracia lo iba a tener, ¿no? ¿Lo van a tener en seminario? ¿O lo tuvieron mañana hay un seminario sobre los riesgos globales de la democracia. Está John King, está Ann Applebaum, está M. Temelkuren y está que lo convoca Ricardo Becerra. Y varias organizaciones, entre otras, por lo que leí, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, pero Chevrowski decía, viendo Polonia, viendo los casos donde la democracia ha colapsado en los últimos años, ¿cuál es ese punto de no retorno donde ya las cosas se rompen en términos de el poder acotado del poder democrático? Cuando el gobernante somete a la Suprema Corte, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Y creo que eso no está pasando en México y es una buena noticia. No, yo también lo creo. El único punto que me generaba inquietud es que vi pocos jóvenes en la movilización en defensa de la democracia. A lo mejor fue una visión sesgada, pero vi pocos jóvenes, vi más cabecitas blancas y calvas que propiamente jóvenes, pero eso es un tema. Quizá la gente que le tocó vivir en el México del autoritarismo es la que más reticencia tiene a volver a eso y va a contagiar a los otros. ¿Cómo te vas del INE? ¿Cómo te sientes? Pues mira, por un lado, con una satisfacción de haber trabajado 9 años en una institución que tiene el mayor reconocimiento de la población, salvo las Fuerzas Armadas, pero vamos, la institución civil con mayor aprecio es el INE. Todo lo que la Constitución y la ley dicen que se tiene que hacer en materia electoral ocurre.
A diferencia de otros capítulos de la vida nacional donde tenemos unos contenidos programáticos en la Constitución, a ver si un día hay justicia expedita, a ver si un día hay cobertura universal de servicios de salud, educación de calidad, agua potable, en materia electoral no hay a ver si un día lo logramos. Todo el mundo es igual ante la urna, nadie es excluido artificialmente del voto, se respeta el sufragio, hay elecciones en condiciones de equidad. Es decir, si en un tema no hay disonancia entre la norma y la práctica, es en materia electoral. Nos falta como país todo lo demás. Y yo creo que las insuficiencias de la democracia están en nuestra desigualdad, en la corrupción, en la falta de igualdad, en la inseguridad, pero no será destruyendo los derechos y las libertades políticas como nos vamos a volver un país más justo, menos corrupto, menos inseguro. Entonces, en términos estructurales, yo me voy satisfecho porque el INE cumple con su labor. Sí, no. Personalmente preocupado por los ataques al INE. Pues sí, ciertamente, pero estaremos en ocasiones de seguir conversando sobre esto. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por la invitación, y enhorabuena por esta trayectoria que hoy en estos días se cierra. Ciro Murayama.